ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ni a un lado ni al otro, Tony Aguirre, en medio del medio. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a hablar de un tema candente, porque ya el escenario de la esfera política ya no se da en los diarios, ya no se da en la televisión, se da sin lugar a dudas en las redes sociales. Es la nueva arena donde pues se replica, se contrarreplica y se denuestra y se promueve y se mientan la madre y todo lo demás los candidatos en estas elecciones. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema, elecciones y redes sociales. ¿Qué tanto han influenciado y llevan al triunfo o a la derrota a algún candidato? Pues de eso se trata esta emisión y para ello hay una experta que se la sabe de todas. Yo la admiro y le agradezco muchísimo su presencia. Es nada más ni nada menos que la doctora Laura Coronado. Ella es académica, es investigadora, es escritora, es experta en cultura digital y no le saca ningún tema. Gracias, Laura Coronado. Mil gracias, Tony, por esa introducción. Y la verdad, como tú bien lo señalabas, creo que es una nueva forma de pensar al mundo, una nueva forma de interactuar. Creo que lo hemos estado viviendo siempre desde un punto de vista comercial y muchas veces no nos damos cuenta de que el ciberespacio en sí mismo no es que sea un mercado, sino como tú mencionas, es una nueva plaza pública, es la forma en la que podemos debatir, intercambiar ideas y por desgracia muchas veces pues enlodar o no pues lo que podría ser el debate público, ¿no? Y lo linchar, ¿no? El linchamiento digital tan en boga, Laura. Exacto, y lo vemos en distintas arenas, en distintas formas, ¿no? O sea, desde lo que tú mencionas con este linchamiento digital, con los famosos ladies y las lords, ¿no? Que se hacen famosos por alguna cuestión a veces incidental y todos nos volvemos juzgadores de estas personas. También viéndolo desde el punto de vista político, en donde pues está el famoso, siempre hay un tuit, ¿no? Entonces empezamos a hablar acerca de lo que dijeron y no dijeron y hacen muchas estas versiones, ¿no? De este político en su versión 2012 o en su versión 2006 o en su versión actual y pues nos está hablando acerca de esta identidad digital que tenemos, de la huella que vamos dejando y de cómo nosotros nos volvemos hasta cierto punto no ciudadanos digitales, sino inquisidores, ¿no? Creamos esta idea de que el debatir es atacar, es polemizar, es crear controversia, cuando en realidad no estamos fomentando este tema de el intercambio realmente de propuestas. Estamos viendo esta polarización no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Por ejemplo, en 2019 en la India tuvimos una campaña que fue muy en redes sociales y lo que más pululaban eran las noticias falsas. Entonces ahí hicieron un ejercicio en donde veían que había alrededor de 160 noticias falsas en redes sociales y sobre todo que cada vez se vuelven menos controlables. O sea, cuando hablamos de plataformas tradicionales como Facebook, como Twitter, como alguna otra, ahora que está en moda TikTok, es un poquito más fácil encontrar las reglas. Pero cuando hablamos de WhatsApp, se vuelve un mundo que realmente es indescifrable, ¿no? Cómo detectar y cómo denunciar noticias que son falsas y evitar que se vayan promoviendo. Entonces vamos pues de la mano con esta tecnología, pero muchas veces no la sabemos utilizar de una manera que fuera adecuada. Oye, Laura, México es el país de habla hispana con mayor volumen en el uso de Internet y por consiguiente de redes sociales. ¿Qué significa esto en el territorio de las elecciones? Fíjate, para darte una idea, y mira que hemos estado escuchando mucho de que somos o estamos frente a la elección más grande de nuestro país. Según el censo del año pasado, somos 126 millones de mexicanos y de los cuales 100 millones de ellos cuentan con plataformas digitales. El 97% de ellos tienen Facebook. O sea, estamos hablando que prácticamente todos los electores tienen acceso a redes sociales y que lo único que te inhibe el acceder a las mismas es el tema del uso de los datos. O sea, en realidad sí hay una pequeña o una gran brecha digital en el sentido de que es más fácil o menos fácil acceder a determinadas horas o en determinados momentos o en determinadas zonas, pero en realidad ya la brecha es una brecha económica nuevamente y lo que estamos viendo es que los candidatos de todos los partidos están volteando a ver a las redes sociales.
Y pues para darnos una idea, por ejemplo, en estos últimos 9 meses, el dirigente de los dirigentes de los partidos políticos y los candidatos han estado invirtiendo fuertes cantidades de dinero en lo que son videos y lo que son contenidos digitales, más allá de lo que podría ser la propaganda tradicional en las bardas, ¿no? y en los postes. Es decir, se ha suplido todo esto, ¿no? Yo decía los diarios, la televisión, bueno, pero de alguna manera siguen interactuando porque todavía hay gente, por supuesto, que nos dedicamos a ello y que accedemos a esa información. Sin embargo, se ha sustituido en gran medida la promoción, la propaganda con las vías digitales. Pero dime, ¿quién gana? Porque tú decías que se ha invertido mucho dinero. Tengo este dato. En la elección del 2018, los candidatos invirtieron $50 millones. No quiero suponer o no quiero imaginar cuánto fue ahora, ya que vimos en TikTok, en YouTube, en todos lados, a estos candidatos, muchos de ellos impresentables, otros haciendo el ridículo, aquel que le tocó la pompa a la otra candidata, en fin, vimos de todo un poco. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Ganarían TikTok, YouTube, Twitter o los candidatos? ¿O quién pierde, Laura? Pues en realidad creo que quienes perdemos somos los ciudadanos, por desgracia. Por una parte ganan obviamente las plataformas porque es una forma de enriquecerse. Por otro lado, nos hablan acerca de... Sí, Laura, porque hay que decirle a quien no lo sepa que hay que pagar también para la promoción en redes sociales, no es gratis. Que tiene sus ventajas, ¿eh? O sea, por un lado estamos evitando esta contaminación visual en las calles, esta contaminación que pues obviamente era basura y que muchas veces no se recolectaba y que no tenía una regulación. Por otro lado, estamos viendo que también se hace mucho más fácil o mucho más difícil para el candidato el poder segmentar. O sea, la ventaja que te dan las redes sociales es que a lo mejor si tú eres un candidato en Tabasco, solamente se vea tu publicidad en Tabasco o al tipo de lector que tú estás buscando. Entonces, en realidad, te habla de una cuestión de mucho pensar, de mucho tratar de dilucidar hacia dónde te quieres dirigir. Te decía hace un momento que perdemos los ciudadanos porque en realidad no hemos visto propuestas. O sea, hemos visto candidatos bailando, hemos visto candidatos haciendo el ridículo. Oye, pero haciendo el ridículo, Laura, o sea, de verdad que, no sé, el baile no es lo suyo, ¿no? Y decir cosas también tremendas, se exhiben, ¿no? ¿No llega a ser contraproducente esto? Y eso es parte de lo que creo que deberíamos de vigilar nosotros. O sea, no solamente es darte a conocer, sino también conectar con el elector. O sea, puede ser que tú tengas muchísimos likes, muchísimas visualizaciones, muchísimos comentarios, pero no necesariamente quiere decir que yo votaría por un candidato o por otro. O sea, al final lo que estamos viendo es precisamente que por un lado viene un primer proceso que es este posicionamiento del que hablarían los mercadólogos o los publicistas, pero después viene esta parte de la conexión. O sea, esta parte de decir, oye, yo sí veo que hay esta persona que tiene una propuesta o que tiene una idea que se asemeja a lo que yo estoy buscando. Aquí lo que han hecho, y me parece que además es muy absurdo, es nuevamente recurrir a esta polarización. O sea, irnos en bloque, todos los que estamos en un bloque frente a los que estamos en otra visión de lo que sería el país. Y creo que eso lo que hace es efectivamente hablarnos también de qué redes estamos viendo y cómo queremos que sea nuestro entorno digital. Hace un momento que tú mencionabas, oye, para posicionarte tienes que pagar a estas plataformas. Por ejemplo, TikTok y Twitter dicen, no acepto propaganda, no acepto publicidad pagada si es política. El tema aquí es que tú subes un video para que se vuelva viral. ¿Y qué red estoy contactando yo como ciudadano? O sea, si voy a ver TikTok, posiblemente no voy a ver propuestas. Si veo Twitter, a lo mejor sí ya puede venir una idea. O sea, ahí ya puede haber un intercambio mucho más profundo. Aunque tengamos memes, aunque tengamos imágenes, podríamos hablar ahí, por lo menos por la forma en la que está pensada la plataforma, en que podríamos sentar un poquito más las bases para tener una ciudadanía mucho más informada. El problema, y me parece que aquí es algo también que deja un poquito sueltos ciertos cabos, es esta idea de que las redes sociales se benefician porque nos distorsionan la forma en la que vamos a interpretar nosotros la publicidad que recibimos. Y tuvimos este escándalo en 2018 de Cambridge Analytica que decían o que dicen que influyó en las elecciones para que ganara el entonces presidente Trump. El tema aquí o lo que está haciendo Facebook en específico con este caso de Cambridge Analytica es, pues por un lado darle a los ciudadanos esta ventaja de decir quiero ver menos publicidad y que nosotros configuremos de manera manual, pero que se puede.
el tipo de publicidad a la que queremos acceder. Por otro lado, nos dice quién está gastando y cómo lo está gastando, pero al final no sé si los ciudadanos estamos incluso interactuando o interesados en fiscalizar a los candidatos. O sea, yo lo que veo es un gran aburrimiento de las personas, un gran hartazgo, la idea de que ya se terminen los periodos de elecciones, de que hemos perdido mucho el tiempo en estos debates, y por otro lado, esta idea de los candidatos de hacerse populares, y no necesariamente eso se traduce, y lo vamos a ver el domingo, en votos. Sí, porque la realidad es que como no, si así bailan, no quiero saber cómo gobiernan, ¿no? Bueno, no lo sé. Al baile, ¿no? Y entonces o a lo mejor el baile es lo suyo, porque a las vanas promesas, eso seguro sí. Pasamos 8 horas diarias ahora frente a los dispositivos. Es decir, los dispositivos, Laura, y lo sabes mejor que yo, han sustituido ya a lo que era antes la televisión, aunque la televisión sigue teniendo su público, por supuesto, y sigue siendo el medio más importante para informarnos, ¿no? Cuando hay un breaking news, cuando hay alguna tragedia y cuando hay elecciones incluso. Pero en ese sentido, sí permean estas 8 horas diarias que pasamos, sí permean en el candidato, en el electorado, Laura. Es que aquí es una visión y la verdad es que creo que apenas estamos iniciando con este tema de las redes sociales vinculadas con la política, porque antes se le veía como una forma de acercamiento. Como tú mencionas, la televisión era el medio por excelencia, pero era unidireccional. O sea, yo no podía interactuar con el candidato, podía ver el debate, pero no necesariamente intervenía. Ahora con el tema de las redes sociales, y quien empezó fue el entonces presidente Obama en su segundo término, fue al decir, es que Obama me mandó un mensaje. O sea, este sentimiento de pensar que ya tienes esta cercanía y que te puede contestar, aunque sea un bot, aunque sea publicidad, pero ya sientes que te mandó a ti el mensaje, o sea, no es nada más al público en general. Entonces, Laura, y nos podemos desahogar, porque también le podemos decir sus cosas, iba yo a decir mental en la madre, pero no estoy diciéndolo. Podemos decirle sus cosas a algún candidato con el que no estemos de acuerdo, ¿cierto? Y puedes ver incluso su reacción. Oye, me bloqueó fulanito. O sea, en realidad te da esta posibilidad de ser una voz escuchada y que te conteste, ¿no? Y lo hemos visto incluso con funcionarios o con personas que están cercanas al poder, como en su momento lo vimos con la primera dama que ha bloqueado a ciertas personas. Entonces, a partir de aquí estamos viendo apenas la punta del iceberg. O sea, ya en el momento en que un ciudadano dice, es que no me puede bloquear un legislador porque está vulnerando mi derecho a la información, ya estamos hablando aquí de una prerrogativa, de una facultad, de algo que apenas está en ciernes, pero que va a detonarse en los próximos años. Vamos a ver si efectivamente hay una distorsión, y por eso te hacía mención del tema de Cambridge Analytica, porque es algo muy difícil de medir. O sea, incluso un psicólogo no lo podría medir. O sea, ¿hasta qué punto influyó lo que yo vi en mi post, en mis publicaciones, en mi feed, o hasta qué punto yo ya pensaba así? Lo único que hicieron fue reafirmar lo que yo ya tenía pensado. Y es una cuestión psicológica y socialmente, pues, para estudio, ¿no? Para análisis. Pero además de eso, creo que también es importante ver en el contexto en el que nos desarrollamos, si efectivamente nosotros somos tan manipulables. O sea, muchas veces hablamos del elector como si fuera un menor de edad. Oye, es que no reciba yo tanta publicidad porque me puede alterar. Pues entonces que nos pongan a ver clases de matemáticas y nos volvemos todos un genio, ¿no? O sea, en realidad, ¿hasta qué punto nos está distorsionando o no esta información que nosotros estamos recibiendo? Y por eso te decía, la apuesta que ha tenido hasta el momento, tanto el INE como otras instancias a nivel local, es vigilar. Y lo que nosotros necesitamos no solamente es que vigile, sino que se fiscalice. Es decir, oye, ¿qué gastos se está haciendo? ¿Y cómo van a hacerlo para esta elección y las siguientes? O sea, si es una página que apoya a Tony, o si es Tony a través de esa página, o si esa página la inventó alguien más y nadie existe. Y eso no está fiscalizado. O sea, en realidad estamos hablando de cuánto dinero gasta el partido o el candidato, pero no sabemos hasta qué punto es orgánico que yo apoye a un candidato o no. Claro. Oye, Laura, vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar quisiera que me dijeras, hay millones de votantes nuevos y están en internet, a ver si les llegó el mensaje o no, y también que nos platiques qué tal estuvieron las campañas en redes sociales. En medio del medio, pausa, regresamos.
Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Elecciones y redes sociales. Hablamos con la doctora Laura Coronado. Ella es experta en cultura digital. Laura, ¿sí atendieron a estos millones de votantes nuevos que principalmente hacen uso de Internet y de las redes sociales los candidatos a esta elección? Pues la lucha que hemos visto en los últimos meses es precisamente en contra del abstencionismo. O sea, lo que estamos viendo es que habrá muchos electores que es su primera vez que van a interactuar en las elecciones, ya sea a nivel federal o local o en ambas. Y la verdad por eso se habla de que es una de las elecciones más grandes del país, porque es por el número de votantes, por el número de candidatos y lo que está en juego. No solamente es un congreso local o varios, sino son varias gubernaturas, son varios congresos, incluso en Ciudad de México son alcaldías, o sea, es muy grande el mercado, por así decirlo. Y por otro lado, esta visión que estamos viendo de que, como tú mencionabas en la participación anterior, estamos acostumbrados a informarnos ahora a través de algo que era para entretenernos, y entonces cada vez tiene que ser más lúdico, tiene que ser más visual, tiene que ser más atractivo, y por lo tanto muchas veces buscan que sea mucho más controversial. Y por eso vimos esta ola, esta campaña de candidatos bailando, candidatos haciendo retos de TikTok, incluso algunos de ellos antes de ser candidatos, como querían llamar la atención precisamente para buscar esta forma de entretener al electorado. Ahora vamos a ver si efectivamente estos jóvenes, estas personas que estuvieron viendo estas pues discusiones o este intercambio de información o estos debates de baile, como mencionábamos hace un momento, si efectivamente eso los van a enganchar o simplemente se quedan en la anécdota. Por ejemplo, hemos visto a muchos candidatos que no eran conocidos y que de pronto despegan en las encuestas. Entonces tendríamos que vigilar si efectivamente esta idea de ir en contra del establishment, de lo que creemos, de los candidatos que ya son de una generación anterior o que son de la vieja guardia, ¿no? Que todavía se sienten acartonados, pues no nos hacen ver como en Inglaterra con un Boris Johnson, sino nos hacen ver como un Bolsonaro, en donde pues son los anticandidatos, ¿no? Las personas que no quieren. Y por otro lado, si vamos a seguir el ejemplo de Trump, y el ejemplo de Trump es muy significativo porque él tuvo más votantes en este segundo periodo que en el primero. Entonces, algo nos está haciendo ruido, ¿no? Algo como electores no nos está satisfaciendo. Muy bien, Laura. Ahora dime, por favor, al margen de los bailecitos y del ridículo que muchos candidatos hicieron, porque hay que llamarle las cosas por su nombre, hubo quien sí lo supo hacer, me imagino yo. Quizás son los menos, pero hubo quien sí supo enviar sus mensajes correctamente a través de las redes sociales, o también cayó en el jueguito este de hacerse nada más famoso y popular. Y ahí va el otro abismo. Aquellas personas que no creen en las redes sociales o que las utilizaron como si fuera un periódico, no sé si me explico. O sea, ponían vota por nosotros y ponían su cara y pues en realidad no te decían nada, ¿no? Entonces es un mal uso de los caracteres, un mal uso de las redes sociales. Y lo que queremos nosotros es algo diferente. Y yo creo que esta diferencia nos quedó a deber muchísimo en estas elecciones, porque como te mencionaba, estamos hablando de argumentos pues muy, muy flojos. No sé si a ti te quede en tu mente, pero por lo menos yo he estado tratando de buscar para mi diputado local, para mi diputado federal, para el alcalde al que pertenezco, alguna propuesta, y de verdad es que hasta lo he buscado en sus páginas y no las encuentro. O sea, me dicen, vamos a ser diferentes, lo vamos a hacer bien, pero no me Búscalo. dicen ni cuándo. Búscalo en el debate chilango que yo tuve la oportunidad de ser moderador, y fíjate que los debates, por lo menos que a mí me tocaron de alcaldías, estuvieron muy buenos. No todos, pero no, lo sé, pero no en su publicidad. O sea, no en la forma en Sí, la que claro, ok. el lector. O sea, ya cuando hablas con ellos, cuando los lees, cuando alguien los entrevista, quizás lo encuentres. Pero ellos la apuesta que están teniendo es poner, como siempre, su nombre, su cara y su partido. Oye, Laura, ¿qué les recomiendas? Ok, ya para esta elección ya la cosa ahí quedó. ¿Qué les recomendarías a los políticos o a los candidatos para una futura elección? ¿Bailecitos, no bailecitos? ¿Qué tipo de propuestas? Rápidamente, ya para despedirnos. Pues entender lo que son las redes sociales. Son un medio universal. Nunca hemos tenido tantas personas que accedan a un mismo medio, que son una gran voz para todas las propuestas. Efectivamente que son dinámicos. Entonces, un TikTok son 30 segundos, pero no se presta para un baile. O sea, 30 segundos te puede dar una idea muy puntual sobre un problema que a todos nos pueda interesar.
Entonces creo que el entender cómo funcionan las redes sociales, ver sus ventajas, ya hablamos ahorita, por ejemplo, del tema de la contaminación, pero también te habla del gasto que puede ser mucho más eficiente. O sea, tiene muchas ventajas el tema de utilizar bien redes sociales. Entonces hay que entenderlas para poder vivir en un entorno digital pues mucho más amigable para todos. Oye, Laura Coronado, muchísimas gracias por esta entrevista. Doctora, académica, investigadora, escritora y experta en cultura digital. Te tengo un último cuestionamiento rápidamente. ¿Qué sigue? ¿Seguirá siendo Internet y las redes sociales la verdadera arena en los comicios electorales de México y el mundo? Sí, me parece, Tony, que no hay marcha atrás. O sea, como tú decías, pasamos en el mejor de los casos 8 horas diarias en redes sociales. Pues hay algunas estadísticas que te dicen que, por ejemplo, y más ahora con la pandemia, hay más del 64% de los mexicanos que dicen estar conectados todo el día. Es decir, que te vas a dormir, pero dejas el celular encendido y que volteas a verlo si llega un mensaje así sean las 3 de la mañana. Entonces creo que ya no hay forma de ver al mundo de una manera diferente y que nos tenemos que adaptar y crear las normas adecuadas. Se habla mucho de la regulación de las redes, se habla mucho de la regulación de las campañas, pero la ley se queda corta cuando no las entendemos. No, y bueno, los candidatos o muchos de ellos no solo no entendieron las leyes, sino que no entienden a los millennials, no entienden a esta nueva generación que prácticamente ya nace sabiendo y utilizando, porque nosotros tuvimos que emigrar, ¿estás de acuerdo? A las plataformas, pero ya los niños de hoy en día nacen con una tableta o con un smartphone o con lo que sea. Laura Coronado, gracias, muchas gracias. Solo dime qué te deja esta conversación y qué nos dejas ya para finalizar. Mil gracias, Tony. Pues encantada de estar con ustedes platicando. Les doy mis redes sociales para que sigamos en el debate. Me encuentran en @soyLauCoronado. Y pues la idea es que nos preguntemos qué tipo de candidatos queremos y qué tipo de ciudadanos queremos ser nosotros. Definitivamente. Y esos que bailan tan mal, yo creo que no. Representen, que no seamos nosotros personas que seamos representadas por ese tipo de candidatos. Exactamente. Ahora, si hay por ahí alguno que baila bonito, bueno, se agradece. Gracias. Gracias a Laura Coronado, académica, investigadora, escritora, experta en cultura digital. Y a usted, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en medio del medio. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Cuídese mucho. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio.